Las mujeres de Grover's Bluff tenían un dicho sobre el rancho de Ezekiah Hawthorne. Decían que la montaña te dejaba entrar sin pelear, casi con demasiada facilidad. Pero el hombre que vivía allá arriba era otra historia. Y cuando una mujer bajaba de regreso, lo hacía distinto a como había subido, como si la altura le hubiera mostrado algo que prefería no nombrar. Nadie llevaba la cuenta exacta de cuántas habían ido y venido de aquella propiedad metida en lo alto, cerca de la línea de árboles. Pero el jefe de correos, Gerald Finch, juraba que había reenviado al menos 9 cartas de vuelta por cuenta de 9 mujeres distintas. Todas iban dirigidas al este. Todas estaban escritas dentro de la primera semana de haber llegado. Gerald lo contaba sin crueldad, sin burla siquiera. Lo decía como se habla del clima en un pueblo de montaña, como quien menciona una helada temprana o una nevada segura. Algo simple, algo inevitable. Viola Candace Moore no sabía nada de Gerald Finch ni de aquellas cartas cuando bajó de la diligencia en Grover's Bluff, una mañana gris de octubre. No sabía del murmullo del pueblo, ni de las apuestas, ni de las miradas que seguramente ya se habían cruzado mientras las ruedas de la diligencia apenas terminaban de detenerse. Ella solo sabía lo que le había dicho la correspondencia, que un hombre llamado Ezekiah Hawthorne poseía 400 acres arriba de la línea de árboles, criaba ganado, vivía apartado y necesitaba esposa. La carta había sido breve, tan breve que casi resultaba una ofensa, sin adornos, sin promesas, sin halagos, solo hechos, la tierra, el trabajo, el arreglo, firmada abajo con una letra pareja y apretada, como si cada palabra hubiera sido medida antes de quedar en el papel. Viola la había leído 4 veces durante el viaje al oeste, no porque no la entendiera, sino porque había algo en esa sequedad que le parecía más honesto que cualquier frase bonita que hubiera recibido en años. Y, aunque no podía explicarlo del todo, esa honestidad tenía un filo extraño, un misterio pequeño, una especie de aviso. El hombre que la esperaba al borde del camino, cerca de la parada de la diligencia, no era lo que había imaginado, aunque la verdad era que ni ella misma sabía bien qué había imaginado. Era alto, delgado de hombros, con una mandíbula que parecía cortada de la misma piedra que las montañas detrás de él. No tenía expresión de bienvenida ni de rechazo. Solo estaba ahí, con el sombrero en una mano, mirándola como un hombre mira un tramo de cerca que está calculando cuánto costará reparar. Señorita Moore, dijo. Señor Hawthorne, respondió ella. Él tomó su baúl sin pedir permiso y lo llevó al carretón. No le ofreció la mano para ayudarla a subir. Ella tampoco la esperó. Recorrieron casi 2 horas de subida sin intercambiar más de una docena de palabras. El camino trepaba sin descanso. Los pinos se cerraban a ambos lados hasta que el pueblo de abajo desapareció por completo, tragado por la montaña. Viola observó la tierra, el cambio del cielo, el peso del aire, y no dijo nada. Hacía tiempo había aprendido que el silencio no era lo mismo que el vacío, y que casi siempre, la gente que se apresuraba a llenarlo, lo hacía por su propia incomodidad, no por la de los demás. Mantenía los ojos en los caballos. El rancho apareció al doblar una curva larga del sendero, como si hubiera estado esperándolos detrás de la piedra. No era tanto como la carta lo había descrito, sino como lo había insinuado. La casa era sólida, bien hecha, bien cuidada, pero despojada de cualquier detalle innecesario. No había cortinas en las ventanas, no había macetas, ni corona en la puerta, ni nada que suavizara la dureza del sitio. Era una casa de trabajo. Cada tabla, cada clavo, cada sombra lo decía. Había un granero del doble del tamaño de la casa principal, un ahumadero, una bomba de agua que parecía reparada hacía poco, y un montón de leña apilado con una precisión que la mayoría de los hombres reservaba para las cuentas. Viola se quedó quieta en el patio un momento, mirando todo. Le mostraré el interior, dijo detrás de ella. Adentro era igual que afuera, funcional, limpio, pero de una limpieza austera. Una mesa con 2 sillas, una estufa de hierro recién bruñida, un estante con provisiones acomodadas por tamaño, una sola pieza enmarcada en la pared que, al acercarse, resultó no ser una pintura, sino un mapa dibujado a mano de los límites de la propiedad. No había efectos personales a la vista, ni fotografías, ni cartas, ni objetos pequeños de esos que se van quedando en una casa cuando una vida se está viviendo dentro de ella. No había rastro de memoria, no había ruido humano. Parecía menos un hogar que un lugar donde alguien llevaba años esperando algo, sin saber ya que. Su cuarto está ahí, dijo él, señalando una puerta al fondo. El desayuno es a las 5:30, la comida al mediodía y la cena a las 6. Trabajo desde primera luz. No espero conversación durante horas de trabajo. El domingo es descanso, pero los animales igual se atienden. En la mesa hay una lista de las tareas de la casa. Lo dijo como otro hombre leería una libreta de cuentas. Viola tomó la lista. Era detallada, escrita con la misma letra pareja de la carta. La leyó completa, sin hacer gesto alguno,
y la dejó otra vez sobre la mesa. ¿Alguna pregunta?, preguntó él. Solo una, dijo ella, levantando la vista. Él esperó. ¿Usted come lo que cocina solo o lleva años aguantando hambre en silencio aquí arriba? Algo cambió en su rostro. No era una sonrisa, pero tampoco era nada. Me las arreglo, dijo, y salió de la casa. Viola se quedó sola en aquella cocina por un instante. Miró las paredes vacías, las dos sillas, la ventana sin marco de tela frente a la montaña. Luego dejó su bolso de viaje sobre la mesa, lo abrió y empezó a desempacar. El conductor de la diligencia le había dicho, sin que ella preguntara, que la primera mujer se fue a los 3 días. Decía que el hombre no hablaba jamás. La segunda aguantó 5 días. Aseguró que él le corrigió hasta la forma de barrer el porche. El conductor había soltado una risa al contarlo, como si todo el condado compartiera el mismo chiste desde hacía años. Viola no se rió. Pensó en eso mientras recorría la cocina, averiguando dónde guardaba cada cosa, pasando los dedos por el borde de la estufa, abriendo la pequeña ventana sobre la tarja para dejar entrar el aire frío con olor a pino. Ella no estaba ahí porque no tuviera alternativas. Estaba ahí porque había tomado una decisión, y no tenía la costumbre de huir de sus decisiones solo porque resultaran más difíciles de lo esperado. La cena de esa noche fue silenciosa. Ella cocinó. Él entró exactamente a las 6, se lavó las manos en la tarja, se sentó y comió sin quejarse. Había preparado un guiso sencillo de cerdo salado con lo que encontró en la despensa. No era extraordinario, pero él terminó hasta la última cucharada y apartó el plato con algo que, si una persona observaba con atención, podría haber parecido una fracción de alivio. Viola lo notó. También notó que, al mirar hacia la ventana durante la cena, él la observó un instante en el reflejo del cristal antes de volver los ojos al plato. No dijo nada. Se limitó a levantar los trastes y empezar a lavarlos. Él se puso de pie para salir, pero se detuvo junto a la puerta. Usted no preguntó por las otras, dijo. Seguía de espaldas. Viola dejó un plato sobre el trapo de secado y tomó el siguiente. No, respondió. No pregunté. Hubo una pausa larga. La mayoría pregunta antes de que pasen 2 horas, dijo él. Yo no soy la mayoría, respondió ella. No fue una frase dura, solo un hecho. Él guardó silencio un momento más. Luego salió. Se escucharon sus botas cruzar el porche, después la puerta del granero, y luego nada, salvo el viento bajando por la montaña. Viola terminó de lavar, se secó las manos, entró en su cuarto y se sentó un rato en el borde de la cama, bajo la luz del quinqué. No estaba nerviosa, no estaba desanimada, solo pensaba. Había algo debajo de todo aquel silencio rígido. Lo había visto en cómo estaban alineadas las provisiones, en el mapa de la pared, en la forma en que se terminó la cena sin decir ni gracias ni qué más da. Como si la gratitud fuera un idioma que antes supo hablar, pero en algún punto hubiera decidido que salía demasiado cara. Todavía no sabía que había convertido a Ezequiah Hawthorne en un hombre que vivía como una habitación cerrada, pero tuvo la sensación, de esas que llegan sin explicación y rara vez se equivocan, de que tarde o temprano lo descubriría. Apagó la lámpara. Afuera, la montaña era oscura, inmensa e indiferente, y en algún punto del granero se oía un movimiento tenue, constante, medido. El sonido de un hombre que no sabía dejar de trabajar ni siquiera cuando el día ya había terminado. Viola se cubrió con la manta y cerró los ojos. No pensaba irse a ninguna parte. La segunda mañana se despertó antes de la campana de las 5:30. No supo que la había levantado. Tal vez el frío que se colaba por la rendija de la ventana. Tal vez ese instinto interno que a veces, en una sola noche, aprende un lugar nuevo. Permaneció inmóvil unos segundos y escuchó. El rancho ya estaba despierto. Botas sobre tierra helada. El resoplido lejano del ganado. El tirón rítmico de la bomba de agua. Llevaba tiempo levantado. Se vistió sin prisa. Avivó la estufa con las brasas que él había dejado protegidas la noche anterior, notando el gesto sin detenerse demasiado en él, y comenzó el desayuno antes de que la luz tocara por completo la ventana de la cocina. Él entró exactamente a las 5:30, se lavó las manos y se sentó. Ella puso frente al pan de maíz, huevos fritos y café negro. Miró el plato medio segundo más de lo que había mirado el guiso la noche anterior. Luego tomó el tenedor. Se levantó temprano, dijo. Usted también, respondió ella. Él no contestó, pero tampoco dejó la mesa tan rápido como la noche anterior. Eso era lo primero que Viola empezaba a entender de Ezequiah Hawthorne. Aquel hombre se comunicaba, sobre todo, por medio de lo que no hacía. Algunas pausas eran oraciones. Algunas vacilaciones pequeñas eran párrafos enteros. Para entender a un hombre así se necesitaba otro tipo de escucha, una que la mayoría de la gente jamás aprendía porque exigía demasiado. Viola sí la conocía. La había aprendido en otra vida,
por otras razones, y no era algo de lo que hablara con facilidad. Se sirvió café y se sentó frente a él, no a un lado ni en el extremo de la mesa, sino exactamente frente a frente, donde pudiera verle el rostro bajo la luz gris del amanecer. Él lo notó. La mandíbula se le tensó apenas, esa clase de tensión mínima que aparece cuando algo toma por sorpresa a un hombre acostumbrado a tener el control. Decidió no mencionarlo. Después del desayuno, se marchó al granero y luego al potrero alto. Su voz llegaba a veces con el aire frío mientras movía el ganado. No era áspera, solo directa. Les hablaba a los animales como hablaba de todo lo demás, con economía, como si las palabras fueran un recurso limitado y él hubiera aprendido muy temprano a no desperdiciarlas. Viola pasó la mañana entendiendo la casa, no limpiándola, porque ya estaba limpia, sino estudiándola, por dónde entraban las corrientes, qué tabla junto a la puerta empezaba a aflojarse y necesitaría reparación antes de que el invierno apretara, cómo jalaba la estufa cuando el viento venía del norte y no del oeste. Encontró una grieta en la base de la ventana de la sala, rellenada con tela en vez de sellada como debía ser, una solución temporal convertida en permanente por el puro descuido del tiempo, como suele pasar con tantas cosas. Halló una lata de masilla en el cuarto de provisiones y la arregló ella misma. Pasado el mediodía oyó que él volvía. Se detuvo en la entrada de la sala y miró la ventana. Luego la miró a ella. Luego otra vez la ventana. Esa grieta lleva así 2 inviernos, dijo. Lo sé, respondió ella. Se notaba. Él permaneció allí un momento, como si estuviera a punto de decir algo más, como si hubiera una frase completa atrapada en alguna parte, pero al final giró y salió otra vez. Al tercer día ya se había formado una especie de estructura entre ellos. No era calidez. Todavía era demasiado pronto, demasiado frágil para llamarla así, pero sí había una forma. Un juego de acuerdos silenciosos. Ella cocinaba, él trabajaba, ella sostenía la casa, él sostenía la tierra. En las comidas se sentaban uno frente al otro y el silencio ya no parecía un muro, sino un cuarto en el que ambos estaban parados, sin saber todavía cómo amueblarlo. Él la corrigió una vez por la forma en que cerraba la puerta del cuarto de provisiones, que tenía un truco para no abrirse con el viento fuerte. Le mostró el movimiento sin explicaciones, su mano cubriendo un instante el pestillo, y se apartó. Ella lo intentó y lo logró al segundo intento. Él asintió una sola vez y siguió de largo. Fue la mayor cercanía física que habían tenido hasta entonces. Habrá durado 4 segundos. Viola pensó en eso más de lo que le hubiera gustado admitir. La cuarta tarde cambió algo. Estaba afuera, cerca del anochecer, cargando la última tanda de leña desde la pila, cuando oyó un sonido distinto. No era viento, no era res, no era madera acomodándose, era algo más bajo, más frágil. Dejó la leña y rodeó el granero. Ese estaba agachado al lado de un becerro joven que se había separado del resto. El animal temblaba, con las patas dobladas y el blanco de los ojos bien visible. Algo lo había asustado. Y quizá no era solo el frío, quizá había algo más. En la montaña, pensó Viola por un segundo, los sustos a veces vienen con nombre y a veces no. Tenía una mano extendida sobre el costado del becerro y le hablaba en un murmullo continuo. Su voz era distinta a la que usaba con las personas. Paciente, suave, casi tierna. No la oyó acercarse. Viola se quedó quieta en la esquina del granero, observándolo. Aquel hombre rígido, silencioso, hecho de normas y bordes duros, hablándole con tanta calma a una criatura asustada bajo la última luz del día. Sintió algo apretarse en su pecho, algo para lo que todavía no tenía nombre. Retrocedió en silencio, recogió la leña y volvió a la casa. En la cena no mencionó nada. Él se sentó enfrente con la misma compostura cerrada de siempre, pero ahora ella lo miraba y veía algo más. No la dureza de la superficie, sino la forma de lo que estaba debajo. ¿Ya se tranquilizó el becerro?, preguntó con voz pareja. El tenedor de ese detuvo. «¿Usted vio eso?», dijo. No era pregunta. «Fui por la última leña», respondió ella. Pausa larga. La mandíbula de él se movió apenas, como siempre que medía algo que no podía resolverse con herramientas. «Está bien», dijo. «Mañana amanecerá bien». Viola asintió y volvió al plato. No insistió. No tenía interés en arrinconarlo. Solo quería que él supiera que lo había visto. Que había visto esa gentileza escondida, esa agua subterránea bajo tanta piedra. Y que no la sorprendía tanto como quizá él habría esperado. Esa noche él se quedó en el granero más tiempo de lo habitual. El quinto día trajo mal tiempo. Un cielo duro, gris, se deslizó desde los picos antes del desayuno y cubrió el rancho como un aliento contenido. A media mañana la temperatura cayó de golpe y la nieve empezó a bajar, no suave ni hermosa, sino de lado, con esa agresividad particular de la nieve de montaña cuando ya tomó una decisión. Entró antes de lo normal, sacudió la nieve de las botas en la puerta, colgó el abrigo y se quedó frente a la estufa con las manos hacia el calor. El viento le había dejado el rostro enrojecido. Viola le acercó una taza de café sin que él la pidiera. La tomó. Sus dedos no se tocaron,
pero estuvieron cerca. Él miró la taza, luego la miró a ella, y por una fracción de segundo hubo algo en sus ojos que no alcanzó a esconderse. Algo abierto, algo humano en un sentido más doloroso. Luego la costumbre volvió a cerrarle el rostro. La tormenta seguirá hasta mañana, dijo. Entonces nos quedamos adentro, respondió ella. Él la observó como si no supiera qué hacer con eso, con la naturalidad, con la ausencia de queja, con el hecho de que ella tomara el aislamiento como quien toma el invierno, no como una sentencia, sino como una condición más del lugar. Pasaron la tarde dentro, él revisando sus libros de cuentas en la mesa, ella remendando un forro de cortina que había encontrado doblado dentro de un baúl. Al parecer, alguna vez hubo cortinas en esa casa. Ella empezó a ajustarlas para que encajaran en la ventana de la sala. Él levantó la vista una vez, la vio cosiendo, y luego miró de nuevo los números sin preguntar nada. Al caer la tarde, las cortinas estaban puestas. La habitación cambió de una forma difícil de explicar. No fue algo grande, solo dejó de sentirse vacía en el peor sentido. La luz del quinqué se quedó atrapada en la tela y por primera vez la sala pareció un lugar donde alguien tenía intención de quedarse. Se detuvo en la puerta de la sala antes de cenar y se quedó mirándolas un largo rato. No dijo una sola palabra, pero tampoco apartó la vista. Fue esa noche, después de la cena, cuando habló más de lo que había hablado en los 5 días anteriores juntos. Estaban a la mesa, cada uno con su café, la lámpara entre los dos, la nieve presionando en silencio contra las nuevas cortinas. Y entonces él dijo, sin preámbulo, sin alzar la mirada: mi padre construyó esta casa. Viola no se movió. La levantó para mi madre, continuó. Ella aguantó 3 inviernos. Luego regresó con su gente, en Tennessee. Dijo que la montaña era demasiado callada. Dijo que aquí arriba no podía oírse pensar. Hizo girar lentamente la taza entre las manos. Yo tenía 7 años. Viola no dijo nada. En ese instante comprendió la arquitectura exacta de lo que tenía enfrente. Las paredes desnudas, las cortinas guardadas, la mesa de 2 sillas. El hombre que había convertido el silencio de una herida en una forma de vida porque, después de que su madre se fue, eso fue lo único que la montaña le dejó. Y porque, quizá peor aún, fue lo único que su padre supo enseñarle. Lo entendió, y no intentó remediarlo con palabras rápidas. Después de un rato preguntó en voz baja: ¿qué edad tenía él cuando ella se fue? Su padre. Levantó los ojos. Era evidente que nadie le había hecho esa pregunta antes. 31, dijo. ¿Alguna vez habló de eso? No, respondió él. Solo trabajó. Viola asintió despacio. Suena familiar. Algo pasó por el rostro de él. Reconocimiento, pensó ella. Esa incomodidad particular que aparece cuando alguien te ve con claridad y no está tratando de lastimarte. Se puso de pie, llevó la taza a la tarja y quedó unos segundos de espaldas. Usted no me ha preguntado por qué se fueron las otras, dijo. No, ¿no le da curiosidad? Ella lo pensó con honestidad. Creo que ya lo sé, respondió. Y no creo que sea por la razón que usted cree. Él se quedó inmóvil un momento. Luego, sin decir nada más, fue a su cuarto. Pero esa noche dejó la lámpara encendida más tiempo que de costumbre. Y a través de la pared delgada, Viola pudo sentirlo despierto. No moviéndose, no trabajando, solo despierto. Como un hombre al que le devolvieron en silencio algo que había dejado caer muchos años atrás, y todavía no sabe si está listo para cargarlo de nuevo. La tormenta se dio en la 6ª mañana. Viola lo supo incluso antes de abrir los ojos. El silencio tenía otro peso. Ya no era la presión cerrada de la nieve cayendo, sino algo más limpio, más quieto, como si el mundo entero acabara de exhalar. Se vistió y salió a la cocina. La estufa ya estaba encendida. Había café listo, no solo brasas preparadas, café hecho, servido en la olla, con un trapo doblado en el asa para mantenerlo caliente. Viola se quedó mirándolo unos segundos. Luego se sirvió una taza y observó por la ventana el rancho cubierto de blanco, las cumbres recibiendo una primera luz pálida, como si algo allá arriba apenas comenzara a despertar. No dijo nada sobre el café. Ya había aprendido que nombrar ciertos gestos era la manera más rápida de hacer que él retrocediera. Así que simplemente lo tomó y dejó que significara lo que tenía que significar. Él entró del granero una hora después, con nieve en los hombros. Ella ya tenía el desayuno listo. Se sentó. Comieron. El silencio de esa mañana tenía otra textura, más suave, menos defensiva. La cerca del potrero norte se dañó, dijo a media comida. Me llevará casi todo el día. Le llevaré la comida, dijo ella. Él levantó la vista. No hace falta. Lo sé. Volvió a su plato. Él se fue sin discutir. Y ella notó algo curioso, algo pequeño pero revelador. No le dijo en qué parte exacta del potrero estaría, como si esperara que lo encontrara, o como si no terminara de decidir si quería ser encontrado. Viola lo encontró de todos modos. Siguió la línea de la cerca hacia el este desde el granero hasta oír el golpe regular del martillo
martillo contra los postes. Lo vio de espaldas, oscuro contra la nieve, trabajando con la misma precisión concentrada que ponía en todo. Cada movimiento medido, ninguno desperdiciado. Se acercó y dejó la cubeta de la comida sobre una roca plana. Él clavó 2 clavos más antes de detenerse. Luego se volvió, miró la cubeta, la miró a ella, miró la distancia que ella había recorrido sola en medio de la nieve. Es una caminata larga, dijo. Sí, respondió ella con tranquilidad. Él se sentó en la roca y abrió la cubeta. Viola se quedó a pocos pasos, contemplando el potrero blanco, los postes oscuros, la línea de árboles al fondo, el cielo azul al punto de doler. Había algo casi irreal en esa quietud, algo hermoso y, al mismo tiempo, misterioso, como si la montaña mirara sin ojos, como si supiera guardar secretos mejor que las personas. Es hermoso aquí arriba, dijo ella, no para llenar el silencio, solo porque era verdad. Él masticó despacio, viendo el mismo paisaje. La mayoría de las mujeres dice que es un lugar solitario, dijo. No están equivocadas, respondió Viola. Es ambas cosas. Él la miró de lado. Algo en sus hombros cedió, apenas. No era que se abriera, era más bien como una puerta cuyo cerrojo acabara de soltarse. Todavía cerrada, pero ya no forzada. Permanecieron así un rato. El frío era intenso, pero no cruel. La montaña seguía inmensa alrededor de ellos, completamente indiferente. Y esa misma indiferencia volvía más importante el simple hecho de 2 personas compartiendo el aire cerca una de la otra. Cuando terminó, él cerró la cubeta y se la entregó. Gracias, dijo. Fue la primera vez que pronunciaba esa palabra desde que ella había llegado. Viola tomó la cubeta y empezó a caminar de regreso. No se volvió. Él regresó a sus postes. Ninguno añadió nada más. Pero para cuando ella llegó a la línea de árboles, ya sonreía. Y ni siquiera intentó ocultarlo. Los días siguientes no fueron dramáticos. No hubo declaraciones grandes. No hubo un amanecer en que Ezequiel Hawthorne despertara convertido en otro hombre. Eso nunca iba a ocurrir así. Viola lo había entendido desde el principio. Lo que sí pasó fue algo más pequeño, más lento, y por eso mismo más verdadero. Él empezó a dejar la estufa encendida cada mañana. Dejó de desaparecer al granero justo después de cenar. Ahora se quedaba en la mesa unos minutos más cada noche. No hablaba demasiado, pero estaba presente de una forma que no había estado en aquella primera semana. Una vez, cuando ella mencionó que la repisa del cuarto de provisiones tenía una ligera inclinación, él la arregló esa misma tarde sin necesidad de que se lo repitiera. Otra tarde, ella lo sorprendió parado en la entrada de la sala, mirando las cortinas que había colgado. Solo mirándolas. La luz del quinqué se movía suave sobre la tela y la habitación tenía ya la calidad de un sitio que, con mucha cautela, empezaba a parecerse otra vez a un hogar. Ella no dijo nada, lo dejó mirar. Y entonces, en la tercera semana, subió al rancho el carretón del correo. Era Gerald Finch en persona, las mejillas rojas por el frío, con un pequeño paquete de cartas y la curiosidad mal disimulada de un hombre que había reenviado 9 cartas de despedida y seguía sin encontrar una décima en su bolsa. Se quedó a tomar café. Viola lo sirvió. Gerald habló más que ambos juntos, cosa nada difícil. En algún momento, con la franqueza de quien ya aceptó que en un pueblo la gente habla aunque pretenda no hacerlo, dijo. Le seré sincero, señorita Moore. Todo el pueblo tenía apuestas puestas en usted desde el jueves. Viola alzó una ceja. ¿Apuestas sobre qué? Sobre cuándo bajaría de vuelta. Gerald tuvo al menos la delicadeza de parecer un poco apenado. Viola dejó la taza en la mesa. ¿Y qué dicen ahora? Gerald miró a Es, que estaba sentado con su café, observando la mesa con la expresión exacta de un hombre que preferiría estar enfrentando una ventisca antes que aquella conversación. Luego Gerald volvió a verla a ella y una sonrisa lenta se dibujó en su cara curtida. Ahora, dijo, ya no saben qué decir. Después de que el correo se fue, el patio recuperó el silencio. Se quedó en el porche mirando cómo el carretón descendía por el camino. Viola se paró a su lado, sin tocarlo, los dos observando el valle donde el pueblo se veía pequeño y lejano bajo el cielo invernal. ¿Le molesta?, preguntó él. ¿Que hablen? Asintió apenas. La gente habla de lo que no entiende, dijo ella. No significa nada. Él guardó silencio unos segundos. Antes sí me molestaba, dijo despacio, como si revisara las palabras a medida que salían. Después de que se fue la segunda, todo el condado tenía una opinión del porqué. Después de la tercera, ni siquiera se molestaban en esconder las opiniones. Hizo una pausa. Casi dejé de bajar al pueblo después de eso. Viola observó su perfil, la mandíbula dura, los ojos cautelosos, la forma en que se sostenía como un hombre acostumbrado a esperar el golpe antes de que ocurra. ¿Y usted qué cree?, preguntó ella en voz baja. ¿Por qué se fueron? Él permaneció inmóvil un largo rato. Creo,
dijo al fin, que olvidé cómo hacer espacio para otra persona. Mi padre nunca volvió a aprenderlo después de que mi madre se fue. Lo vi cerrarse, poco a poco, año tras año, hasta que no quedó nada salvo el trabajo. Se detuvo. Me dije que yo no sería así, y terminé siendo exactamente así. Y cuando me di cuenta, ya no encontraba el camino de regreso. Era lo más que le había oído decir jamás. Viola no llenó el momento con consuelos rápidos. No le dijo que estaba bien. No le aseguró que se equivocaba sobre sí mismo. Solo permaneció junto a él y dejó que aquellas palabras existieran en el aire frío entre los dos, sólidas, sinceras, largamente atrasadas. Se dio cuenta, dijo por fin, eso no es poca cosa. Él se volvió a mirarla de frente, de verdad, no con aquellas miradas de reojo de las semanas anteriores, sino con la atención plena de un hombre que finalmente decidió que mirar valía el riesgo. ¿Por qué se quedó?, preguntó. La razón verdadera. Viola sostuvo sus ojos. Porque he conocido hombres crueles que llamaban fuerza a su crueldad, dijo. Usted no es cruel, solo está incompleto. Hizo una pausa. Y nunca me ha parecido sensato abandonar algo que todavía no está terminado. Entonces algo se quebró en la expresión de Es. No de forma escandalosa, no como un hombre derrumbándose, fue algo mucho más callado, como el hielo a la orilla de un río cuando llega la primera señal cierta de primavera. No se rompe de golpe, solo deja de resistirse. Él apartó la mirada al cabo de un momento y se aclaró la garganta. Arreglé la tabla floja junto a la puerta, dijo con cierta aspereza. La del piso. Viola parpadeó. Luego sonrió despacio. Lo noté, respondió. Se casaron en la iglesia de Grover's Bluff un sábado de finales de febrero, 6 semanas después de que Viola Moore bajara de la diligencia aquella mañana fría de octubre. Fue una ceremonia pequeña. El reverendo Gerald Finch. 3 familias rancheras que acudieron en parte por afecto y en parte por el irresistible deseo de presenciar algo que el pueblo entero había decidido, en silencio, que era imposible. Ese estaba al frente de la iglesia con un abrigo oscuro y limpio, mirando a Viola avanzar por el pasillo con la expresión de un hombre que estaba intentando con todas sus fuerzas mantener la compostura y no lo estaba logrando del todo. La mandíbula firme, las manos quietas, pero los ojos completamente vencidos. Cuando ella llegó hasta él, y antes de que el reverendo empezara, dijo muy bajo, solo para que ella lo oyera. Usted pudo haberse ido. Lo sé, respondió Viola. Él asintió una vez, como si eso acomodara algo que llevaba demasiados años fuera de lugar. El reverendo habló. Ellos respondieron cuando fue necesario. La voz de al hacer sus promesas, fue baja y firme, sin la menor vacilación. La voz de un hombre que había esperado mucho tiempo para decir algo con total verdad y no pensaba desperdiciar el momento. Cuando terminó la ceremonia y salieron al frío de febrero, Gerald Finch le apretó la mano a con una energía considerable y le dijo a Viola que era la mujer más sensata que había conocido en su vida. Ella lo aceptó con cortesía. De regreso a la montaña, iban sentados muy juntos en el banco del carretón, más juntos de lo necesario, más juntos de lo que el frío exigía. El valle quedó abajo. El rancho apareció tras la curva larga del sendero, sólido, esperando, pero cambiado de algún modo, como cambia un lugar cuando por fin alguien decide quedarse de verdad. Él la ayudó a bajar del carretón y le sostuvo la mano un instante más de lo que la tarea requería. Ella levantó la vista hacia él bajo la última luz de la tarde. En primavera voy a plantar algo junto al porche, dijo, algo que vuelva cada año. Él la observó un buen rato. Luego una esquina de su boca se movió. No fue gran cosa, apenas un gesto pequeño, íntimo, completamente genuino, que ella ya identificaba como la forma más cercana que él tenía de expresar alegría sin freno. Está bien, dijo. Viola le apretó la mano una vez y entró en la casa. Él se quedó en el porche, inmóvil en el frío, mirando la montaña, la tierra que su padre había construido y luego convertido en una prisión, las cercas que él mismo remendó solo durante tantos inviernos, el silencio que había confundido con destino. Y por primera vez en más años de los que podía recordar con honestidad, Ezequiel Hawthorne no se sintió como un hombre esperando algo, se sintió como un hombre que, al fin, en voz baja y sin testigos, había llegado a casa. Entró y cerró la puerta detrás de sí. La montaña siguió ahí, como siempre, inmensa, indiferente, hermosa, pero la luz de la ventana era cálida, y esta vez no se apagó. Para el invierno siguiente había cortinas en todas las ventanas, y en la casa donde Ezequiel Hawthorne había levantado muros dentro de sí durante tantos años, ahora sonaba la risa de un niño. Viola había plantado rosas trepadoras junto al porche, tal como prometió, y aunque dormían bajo la nieve, ella le aseguró
aseguró que en abril volverían a salir. Es le creyó. Para entonces ya había aprendido a creerle casi todo. Y aún así, si uno escuchaba con atención cuando caía la noche sobre Grover's Bluff, todavía parecía quedar un pequeño misterio suspendido en el aire. No uno oscuro, sino de esos que no necesitan resolverse para volverse reales. El misterio de cómo una casa deja de ser refugio y se convierte en hogar. El misterio de cómo un hombre puede pasar años enteros enterrado en el trabajo, la costumbre y el silencio, hasta que una sola persona llega, se sienta frente a él a la mesa, y sin forzarlo, sin romperlo, sin exigirle nada que no pueda dar todavía, le devuelve el camino. Tal vez por eso la gente del pueblo dejó de repetir el viejo dicho sobre el rancho de Ezekiah Hawthorne, o tal vez no lo dejó por completo. En los pueblos pequeños, ciertas historias nunca mueren del todo, solo cambian de tono. Y quizá, de vez en cuando, algún recién llegado todavía oiga que la montaña te deja entrar fácilmente, pero que el hombre de adentro te devuelve cuesta abajo. Si eso ocurre, alguien siempre corrige en voz baja. Antes, tal vez, porque algunas historias no terminan donde todos juran que van a terminar. Y algunas puertas, por muy cerradas que parezcan, no están selladas. Solo están esperando a la persona correcta para abrirse. Ahora, antes de cerrar, esta historia encontró el camino hasta ti en algún rincón de este mundo. Y de verdad me gustaría saber dónde. Si la escuchas desde un pueblo tranquilo, una ciudad agitada, una mañana helada o una noche tibia lejos de cualquier montaña, cuéntamelo en los comentarios. Dime desde qué parte del mundo te alcanzó la historia de Es y Viola. Y si sentiste que esta historia podía haber hecho algo mejor, si hubo un momento que merecía más espacio, un detalle que te hubiera gustado conocer a fondo, o cualquier cosa que quieras decir, tus pensamientos son bienvenidos. Cada comentario ayuda a dar forma a la próxima historia. Y leo más de los que imaginas.